Buen día, muchas gracias por la invitación. Les voy a pedir que tomemos nuestras Biblias, vamos a seguir un texto bíblico y sería bueno que cada uno pueda irlo viendo en su propia mano. Por ahora les voy a pedir que en actitud de silencio, no les voy a decir el texto que es, pero en actitud de silencio lo escuchen y en actitud de oración. Y luego sí vamos a desarrollar lo que este texto plantea. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellos. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes los presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Que esta palabra que ya nos habló, querido Dios, por medio del Espíritu Santo siga trabajando en nosotros ahora que vamos a comentar y exponernos frente al texto bíblico. Abre nuestros sentidos a tu voz y ayúdanos a obedecerte. Amén. Ahora sí, Hechos capítulo 9. Abrimos nuestras Biblias allí. Allí por Hechos 9 y 10
se nos presenta lo que es la extensión del Evangelio en la costa del Mediterráneo, la costa palestina del Mediterráneo, y hay algunas ciudades que se mencionan en el texto. La primera es Lida, que está a unos 65 kilómetros de Jerusalén, hacia la costa, hacia el mar, ¿sí? La segunda es Jope, que está a unos 20 kilómetros de Lida y que ya da al mar. Y la tercera es Cesarea, que está a 65 kilómetros más al norte y que también da al mar. O sea que esto es como, si yo diría, la costa de ustedes, bueno, como la costa de ustedes, ¿eh? Y son varias localidades de la costa en donde el Evangelio, luego de la muerte de Jesús y su resurrección, obviamente está llegando. Pablo está en una de estas localidades cercanas a la costa y allí entrega, comparte, sana a un paralítico de 8 años, ¿sí? Luego va a estar en el texto que leí en Jope y va a resucitar a Dorcas. Y luego de allí, Hechos capítulo 10, mejor dicho, en Jope va a tener una visión en donde no va a resucitar a nadie, ni va a sanar a nadie, pero va a tener él que recibir algo de Dios. Una visión muy inquietante. Y luego llevado a Cesarea, también sobre la costa, pero unos 65 kilómetros más arriba, va a recibir una lección tremenda, que lo va a sanar a él de su nacionalismo religioso. Y se va a dar cuenta y va a recibir de Dios esto de que la salvación también estaba abierta para los gentiles, para el pueblo no judío. Así que este es el contexto del texto que vamos a trabajar ahora. Pedro tiene acciones en donde da, pero también tiene acciones en donde recibe del mismo Espíritu Santo que él le da. Hechos 9, versículo 36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Para quienes no están muy atentos, el texto habla de discípula, como una mujer. No solo hay discípulos en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Hay discípulos y también hay discípulas, con todas las letras, ¿eh? No es que son menos que los discípulos. Hay discípulos, hay mujeres que siguen a Jesús y que este libro nos apunta como gente realmente entregada a la labor de seguir a su maestro. Esta discípula, versículo 36, se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Las versiones más antiguas hablan, esta mujer hacía caridad, u otras dicen, esta mujer hacía misericordia, que es lo mismo que caridad, y que es lo mismo en las versiones más actuales, esto de ayudar a los pobres. Esto hacía caridad, misericordia, ayudar a los pobres. Y se esmeraba en buenas obras, tenía buenas acciones, tenía acciones que le hacían bien a los demás. Esto significa, ¿no? Así que un ejemplo, sin duda, de esta mujer. Sin duda que esta mujer con estas acciones, esta hermana nuestra, se había ganado el corazón de muchos allí en su Jope. Y seguramente los de la iglesia. A Tabita le pasó lo que le puede pasar a cualquiera. Y esto después de la pandemia lo sabemos muy bien. Enfermó y murió. Como cualquier mortal, esta hermana nuestra se enfermó y se murió. El versículo 37 nos dice que hicieron todo lo que en la costumbre judía implicaba cuando una persona se moría, ¿sí? Y el dato de llevarla a la planta alta es un dato curioso porque en aquellos tiempos lo que tiene que ver con el velorio, en el mismo día que una persona moría, ese mismo día se enterraba, porque para el tema judío era toda una complicación.
uno se contaminaba ritualmente cuando tocaba un muerto, cuando estaba cerca de un muerto, y había que lavar al muerto, había que vestirlo, había que ponerlo en un lugar. Todo eso implicaba gente que tenía contacto con el muerto y quedaba ceremonialmente impura. Pero se ve que esta gente tenía claro que quería que alguien venga a acompañarlos. Entonces la pusieron en el cuarto de arriba como esperando para el velorio, para que el velorio se haga después. ¿Sí? Pusieron un cuartito arriba como en un entrepiso de la casa, ¿no? No abrieron el velorio ahí nomás. ¿Qué tenían pensados los discípulos que se encontraban en Jope? Se habían enterado de que Pedro estaba a 20 kilómetros de ahí. Y se les ocurrió llamarlo. Claro, Pedro, un líder reconocido en toda Palestina, en toda la extensión judía del Evangelio luego de la muerte de Cristo. Un apóstol, un discípulo reconocido. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, donde había sanado a Eneas, el que tenía 8 años paralítico, enviaron a 2 hombres a sugerirle, dice el texto, ¿no? ¿Cómo dice? Versículo 38. Rogarle que venga ya, con insistencia. Alentarlo, a pedirle que venga. Por favor, venga usted a Jope enseguida. Esto es lo que las 2 personas estas que fueron le pidieron. El texto no nos dice para qué lo llamaron a Pedro. Permítanme que yo diga lo que pienso. Yo creo que Dorcas era la abanderada en Jope del Evangelio de las mantas. Sí, escucharon bien. El Evangelio de las mantas. Dorcas había sabido combinar perfectamente la misericordia con el frío. Dorcas había magistralmente incorporado a su vida el Evangelio de las mantas, la manera de abrigar desde la fe, la manera de querer con lana. Y sin duda que Dorcas se había ganado un lugar en la vida de la gente de Jope y en la vida de la iglesia de Jope por esta manera de integrar la fe con la materialidad concreta de la vida. No una fe teológica, especulativa, una fe que hacía abrigo. Y yo creo que el pedido de estos discípulos, por favor, Pedro, vení a acompañarnos, es en función de que conozca esto que Dorcas había encarnado con su vida, el Evangelio de las mantas. Porque hay evangelio que abriga. Porque hay evangelio que cubre la desnudez. Porque hay evangelio que dignifica. Porque hay evangelio que da calor de vida. Y sin duda esta comunidad de Jope, esta comunidad cristiana de Jope, había perdido a alguien que les hacía notar esta materialidad en la vida concreta, en la vida real, en la vida de todos los días, en la vida de los necesitados, en la vida de las viudas.
sin demora, versículo 39. Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron a ese cuarto de arriba, en donde habían dejado a Dorcas. Todas las viudas, entre paréntesis, el imperio llevaba a varones para conquistar. Roma no fueron bebé de pecho, hicieron lo que hicieron como imperio porque tenían gente que peleaba. ¿A quiénes llevaban? A los varones. ¿Quiénes quedaban solas en las casas? Las mujeres. A veces porque los perdían definitivamente en la guerra, a veces porque estaban años de campaña conquistando territorios para el Imperio Romano. Por eso las viudas tienen un lugar tan central como el ejemplo más tremendo de la vulnerabilidad en todo el Evangelio y obviamente en la temprana iglesia. En este texto lo vemos así. Las viudas, las más desprotegidas, se presentaron llorando y mostrándole las túnicas, las mantas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Estas viudas sabían lo que era por Dorcas el evangelio de las mantas. Estas viudas habían visto el amor hecho abrigo. Estas viudas habían sentido el amparo mediante los vestidos que Dorcas había hecho para ellas. Es cierto lo que nos dijiste, que la pandemia nos robó un montón de cosas, los abrazos. Nos robó ir a ver un partido en el Centenario también. Nos robó un asado extendido con la familia amplia. La pandemia nos robó mucho de esa materialidad linda de la vida. A la comunidad de Jope, la muerte de Dorcas les robó también mucha de esa materialidad linda que Dorcas lograba con sus vestidos, con sus mantas. Se ve que para Pedro la resurrección no era un espectáculo público. Así que lo que hizo, versículo 40, hizo que todos salieran del cuarto. Se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Resuena en este versículo 40 y sin duda lo que está haciendo el gran Pedro es tal vez recordar lo que le pasó a él con Jesús y que está en Marcos 4, cuando Jairo le pide que vaya a su casa a sanar a su hija. Jesús hizo lo mismo. Sacó a toda la gente que había en el cuarto, se quedó con el padre, la madre de la niña y 3 de sus discípulos. Tal vez lo que está haciendo Pedro acá es recordar eso que Jesús hizo frente a él. Es más, las palabras son muy parecidas. Allá Jesús dice talita cum o talita cumi. Acá dice Tabita, levántate. Hay un juego de palabras, de similitud entre lo que pronunció Jesús allá en Marcos 4 y lo que está diciendo Pedro, resucitando. Ambas son mujeres. La hija de Jairo. Ambas son resucitadas. En ambos casos la resurrección es un hecho privado, íntimo. Hay muchos paralelismos entre lo que está pasando aquí y lo que pasó allá con la hija de Jairo. Él, versículo 41, tomándola de la mano, la levantó.
Luego llamó a los creyentes y las viudas, a quienes la presentó viva. Aquellos que habían conocido de primera mano esto del Evangelio de las mantas, se alegraron muchísimo. Según dice el versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope, porque estos que conocieron de primera mano el Evangelio de las mantas, sin duda que salieron disparados a compartir la noticia de la resurrección de Dorcas. Estaban contentas de poder contar nuevamente con esta discípula de Jesús, con esta mujer que tan bien combinaba la fe con la cotidianeidad, lo ordinario de la ropa con lo especial del Evangelio. Muchos creyeron en el Señor por esto que sucedió. Aquellos que no sabían del Evangelio de las mantas en Jope, conocieron al Señor del Evangelio de las mantas. Entendieron por qué había gente que era capaz de desarrollar un ministerio llamado el Evangelio de las mantas. Obviamente, esto es idea mía, ¿no? No lo dice el texto. Es una manera de poner un foco en algo que está pasando en el texto. Pero muchos creyeron en el Señor, capaz de movilizar a una mujer para que esa mujer sea quien encarne el Evangelio de las mantas. Pedro se hospedó en Jope, versículo 43, un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Un guiño que nos hace el relator, porque aquí va a empezar un gran desafío para Pedro, un gran desafío. Pedro se queda en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, pero fíjense el dato del texto, que era curtidor. ¿Saben lo que significa eso? Para un judío observante, era un inmundo. Porque el curtidor tenía que estar en contacto con animales muertos para sacarle la piel y para tratar la piel y para enterrar a ese animal. Y ese era un tipo inmundo para un judío observante. En casa de él se queda Pedro. En casa de un inmundo. ¿Y saben con qué continúa Hechos 10? Con una visión que tiene Pedro. En donde Jesús le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y este último versículo es un guiño para todo lo que va a venir luego, en la vida de Pedro y en la vida de la iglesia también. Pedro necesita ir dando pasitos de a poquito para entender que no hay que llamar inmundo a lo que Dios purifica. Y este es el primer punto, quedarse en casa de este inmundo, compartir la casa con un inmundo, con alguien ceremonialmente impuro para un religioso de la religiosidad judía. Pero ese ya es otro tema, ¿sí? Eso se lo comparto en otra predicación si quieren. Por ahora, centrémonos en esta. El Evangelio de las mantas. Yo creo que no tengo que decirle nada a ustedes sobre dónde hace falta el Evangelio de las mantas aquí en Barrio La Unión, en Espronceda y alrededores. Está frío ahora, ¿eh? Y sopla viento fresco. Y hacen falta mantas, ¿no? Y hace falta ropa abrigada. Y casi que lo de las mantas es una metáfora. Puede ser que hace falta oídos que escuchen a alguien que está haciendo un duelo. Eso también es una manta, metafóricamente.
Puede ser que haya gente que necesita un amigo, una amiga, con quien compartir una lucha que está teniendo. Eso también es una manta, metafóricamente. Puede ser que haga falta compartir una comida caliente en un día muy frío. Metafóricamente eso también es una manta. El Evangelio de las mantas es un evangelio que nos hace falta a todos, porque nos ayuda a conectar nuestra fe con la realidad bien concreta, la más ordinaria y básica de todas, la más habitual. Esa sin la cual no podemos vivir. Dorcas había entendido que necesitaban las viudas y los pobres en su época. Y por eso encarnó el Evangelio de las mantas. Creo que esto es un llamado a toda iglesia en todo tiempo. ¿Qué es lo que hace falta en Barrio La Unión? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestros amigos? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestros parientes cercanos? Eso que conecta la fe con la vida más habitual. Es claro que en este texto, si bien el que resucita a Dorcas es Pedro, Pedro no es el centro de la historia. El texto desarrolla muy bien la vida de fe y acción de Dorcas. Ella es el centro del texto. De ella es que se habla y se nos comenta qué hacía, cómo lo hacía, para quién lo hacía. Y ella es un ejemplo para nosotros. ¿Quiere el Señor a todos nosotros clarificarnos cómo vivir esto del Evangelio de las mantas en las situaciones que se nos ofrecen día a día en este Montevideo actual? Quiere el Señor ayudándonos a seguir encarnando este Evangelio de las mantas en aquellas situaciones carenciadas. ¿Para qué? Para que muchos crean en el Señor del Evangelio de las mantas. Amén.